anteriores estuvimos tratando el tema en la guerra del Pacífico. Esa guerra que se produjo entre los años 1879 y 1883. Bueno, algunos hacen la data de 1884, que es cuando ya las tropas chilenas se retiran de los territorios ocupados. Bien. Claro, a excepción de el caso de Tarapacá, Arica y Tacna, que quedaron en poder, en control de Chile. Todo lo demás, ya en el 84, oficialmente, las tropas chilenas se retiraron del Perú y, bueno, en Bolivia mismo no estuvieron. Si tomamos en cuenta el actual territorio, ellos solamente ocuparon Antofagasta, que antes era boliviana, y se quedaron con Antofagasta los chilenos, quitándole a Bolivia su acceso al mar, quedando Bolivia como un país mediterráneo, como es ahora, sin salida al mar. Mientras que en el Perú ya, bueno, sabemos, ¿no? Las tropas chilenas salieron de los distintos lugares donde estaban en el Perú, tomando en cuenta que ya pues Tarapacá y Arica pasaron al lado chileno. Solo Tacna quedó en poder de los chilenos por un espacio de 10 años. Hubo un intento incluso de chilenizar Tacna, pero era bastante difícil, ya que tenían ventajas, por ejemplo, en el caso de Tarapacá y Arica, donde había mucha población chilena, y los chilenos fueron desplazando más población de su mismo país hacia esas provincias. Tacna no, Tacna siempre tuvo mayor presencia peruana entre su población, lo que dificultó su chilenización. Bien. Pero comúnmente en el Perú se establece entre 1879 y 1883. Es cuando se firma el Tratado de Ancón, un 20 de octubre. Bueno, no quedaba mucho. El total desplazamiento de las tropas chilenas, es decir, el abandono total de las tropas chilenas del territorio peruano, se produjo a inicios, en enero de 1884. Bien. También en ese año, 1884, es que se firma un acuerdo con Bolivia, en el cual Chile se queda con Antofagasta. Bien, ya sabemos qué pasó en la Guerra del Pacífico, cuáles fueron las consecuencias y qué va a suceder después. Bien, muy sencillo. Lo que va a suceder en el Perú es lo siguiente. Va a suceder lo siguiente. En el Perú, como bien sabemos, se produjo la mayor parte del conflicto. Se va a producir en territorio peruano. El territorio chileno no va a ser ocupado en ningún momento. La guerra se va a producir mayormente en territorio peruano. Bien, ¿qué sucede? Si el Perú ya estaba mal cuando empezó la guerra, al terminar la guerra el Perú queda peor. ¿Ya? Queda peor aún de lo que estuvo. Bien, considerando que previo a la guerra con Chile hubo una etapa conocida como el primer civilismo, es decir, por primera vez los civiles llegan al poder y luego
lo recuperan los militares, eso sí, mediante procesos electorales. Se comprende que la democracia, en este sentido, va a sufrir otra interrupción. ¿Mm? Es decir, los militares vuelven al poder y no precisamente en un clima de paz, de armonía y democracia. Como ya lo dije antes, después de la independencia, el Perú carecía de una clase dirigente, carecía de una clase dirigente capaz de poder tomar las riendas del país. Es decir, si hablamos de clase dirigente, esta clase social, política, económica, a su vez, tenía que dirigir los destinos del país, dirigir al país en esos planos. Bien. A esta clase comúnmente se le llama burguesía, gran burguesía, ¿no? Y a decir de uno de los más importantes pensadores del Perú contemporáneo, José Carlos Mariátegui, y con él también han coincidido en ese sentido, por lo menos en el que les voy a expresar, han coincidido otros pensadores también, como González Prada, como Víctor Andrés Belaúnde, Manuel González Prada, por repetir ese nombre, incluso el historiador Jorge Basalte, ¿no? El Perú careció de una clase dirigente, de una, si hablamos del siglo XIX y la primera parte del XX, de una burguesía que asumiera su papel, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en otras latitudes, el Perú no tuvo eso. Entonces, al no tener una clase dirigente que se pudiera manifestar a través de partidos políticos debidamente consolidados, de organizaciones civiles, con participación en los quehaceres más importantes de la vida política, social, económica y cultural del país, son los militares los que van a asumir ese rol. Son los militares los que van a tomar las riendas del Estado peruano y por ende estamos hablando del Estado-nación al que aspiraba el Perú. Esta vez nuevamente incursionan los militares. Bien, entonces vamos a ver en qué constituye este periodo. Luego de la guerra con Chile viene la etapa conocida como la reconstrucción nacional. Bueno, que era muy sencillo. El Perú había quedado destruido por la guerra, el Perú había quedado destruido, derrotado, su aparato productivo estaba inoperativo por la misma destrucción que acarrea la guerra, sumamente endeudado, no solo por los gastos propios que tuvo que hacer de la guerra, sino también por la indemnización que tuvo que pagarle al país vencedor. Déjenme decirles que a Chile no le fue tan bien después, esa es otra historia, ¿no? Después de la guerra del Pacífico, que aparentemente llenaba de gloria al Estado chileno, al Estado-nación que es Chile, lo llenaría de gloria. Lejos de ello, esa clase dirigente chilena va a ser duramente cuestionada porque perderán gran parte de la Patagonia ante Argentina y porque ese dinero que se iba a percibir por el salitre y el guano ganados en la guerra no va a beneficiar a la mayor parte de la población. Pero eso es otra historia, como repito. En el Perú la situación era más difícil. Había que reconstruir la nación.
Y luego de la etapa de la guerra con Chile viene lo que se conoce como la reconstrucción nacional. Y ahí vemos, bien, la reconstrucción nacional. Aquí vemos algunos personajes como Piérola, como Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, primero, el hombre a caballo, Miguel Iglesias, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, y debajo el señor Nicolás de Piérola, que terminaría justamente con esta etapa para dar pie a otra, conocida como la República Aristocrática. Nos enfocamos en la reconstrucción nacional. Es un periodo que va entre 1882 a 1899. ¿Ya? Para algunos, este periodo termina en 1895. Para otros, en 1899. Algunos incluyen a Piérola en la etapa que corresponde a la República Aristocrática. Pero otros simplemente mencionan a la República Aristocrática entre 1899 y 1919. Justamente esta etapa de la República Aristocrática que estudiaremos la próxima clase se va a extender por 20 años. Bien. 1882, porque con la batalla de Huamachuco, quien va a quedar al mando es Miguel Iglesias, y él justamente inicia las conversaciones con los chilenos. ¿No? Pero para algunos señalan que es de 1883 porque el tratado es el que consolida la nueva situación política, económica y social del Perú. Perú fue ganando estabilidad económica y política durante el gobierno de Piérola de 1895 a 1899 y puso fin al predominio militar. Quiero señalar algo. Si hablamos de la reconstrucción nacional, como tal, es de 1882 a 1899. Pero si hablamos, porque Piérola no fue un militar de carrera, fue un caudillo, pero no un militar de carrera, Piérola llega al poder y termina con el segundo militarismo. ¿Ya? Pero algunos lo incluyen en la etapa de reconstrucción nacional porque aún habían, hasta el gobierno de Piérola, situaciones que estaban dentro de esta etapa de la reconstrucción nacional. Aún había que acomodar varias cosas que se consolidan en el gobierno de Piérola. Se inician en Cáceres, se consolidan con Piérola, pero Piérola no es militar. ¿No? Entonces, ahí hay esa suerte de ambivalencia. ¿No? El segundo militarismo, sí. El segundo militarismo termina en el 95. La reconstrucción nacional en 1899. Pero lo que da pie a la reconstrucción nacional es el segundo militarismo, ya que son ambos generales, Iglesias y Cáceres, los que inician esta etapa y la consolidan. Quien la finaliza es Piérola. Al término del gobierno de Piérola ya hablamos de otra fase. Porque también cabe señalar que Piérola no llega vía elecciones. Piérola llega por un golpe de Estado que le da a Andrés Avelino Cáceres. Entonces, es un periodo de 1882 a 1899 en el que el Perú pasaba por penurias económicas. Eso, después de una guerra. Disputas por el poder entre estos dos señores que estoy señalando con el cursor, Iglesias y Cáceres. Predominio de los militares en la conducción política. Caracteriza esta etapa de la reconstrucción nacional. El Perú fue ganando estabilidad económica y política durante el gobierno de Piérola en 1895 y puso fin al predominio militar. Fue conocido este periodo como el segundo militarismo. ¿Ya? Reconstrucción nacional o segundo militarismo. Bien. Entonces,
así vamos nosotros analizando este periodo. Bien, entonces vamos con compartiendo imágenes. Una imagen pequeña, disculpen, pero va a ser notoria porque por lo general son imágenes. Acá señalan 1883, la firma del Tratado de Ancón con el señor Miguel Iglesias, que gobierna por espacio de 2 años, hasta 1885. Hay quienes hablan de que, bueno, a fines de ya para 1882, Iglesias estaba en el poder porque fue reconocido por los chilenos como presidente del Perú, tanto así que ellos fueron los que negociaron el Tratado de Ancón con el señor Miguel Iglesias. Bien, entonces vamos a ver acá en la línea de tiempo cómo se desenvolvió esta etapa. Así es que vamos nosotros viendo acá. Bien, entonces en la anterior vimos el llamado, bien, quería precisar lo siguiente. Si bien la batalla de Huamachuco en 1883, en julio de 1883, consolida la victoria chilena y también los chilenos a su vez reconocen como presidente a Miguel Iglesias. Quiero señalarles que ese reconocimiento fue anterior. En el grito de Montán, desde el grito de Montán, cuando se busca un acuerdo con los chilenos reconocen a Miguel Iglesias como el presidente de facto del Perú, no así a Cáceres, como, como líder de facto, o como gobernante de facto, en este caso a Iglesias, no así a Cáceres, ¿no? Nunca reconocieron a Cáceres. Bien, entonces, bueno, 1882, me remito al gráfico anterior. 1882 porque se toma desde el grito de Montán. Desde el grito de Montán cuando ya se busca acuerdos con los chilenos. 1883 sería la fecha más exacta porque ahí ya estamos hablando de un acuerdo ya establecido. Bien, 1883, a ver, también señalemos lo siguiente, ahí sale 1882 porque esto del grito de Montán se produjo en diciembre del 82, luego de la batalla de San Pablo. ¿Ah? En diciembre. Entonces, el grito de Montán podemos decir que si se produjo en diciembre, prácticamente el reconocimiento parte de 1883, desde enero de 1883. Por parte de los chilenos. Por eso es que se establece el Tratado de Ancón en octubre de 1883. Bien, entonces, de 1883 a 1885, el gobierno del general Iglesias. Vamos a ver así. Reconstrucción nacional se apunta desde el grito de Montán, pero eso se produjo en diciembre. Vamos a la línea de tiempo. Reconstrucción nacional de 1883 a 1885, gobierno de Miguel Iglesias. En 1885 se produce un conflicto militar entre las fuerzas de Cáceres e Iglesias, y era obvio que Cáceres se iba a imponer por la voluntad popular. La voluntad popular estuvo a su favor. Y él gobierna de 1885 a 1889 en su primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Bien. De 1890 a 1894 gobernará
Remigio Morales Bermúdez. De 1894 a 1895, el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y de 1895 a 1899, el gobierno de Nicolás de Pierola. ¿Ah? El gobierno de Nicolás de Pierola. Así se produce. ¿No? De 1883 a 1895, gobierno Miguel Iglesias. De 1894 a 1889, gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Bien, gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Luego, después de un interinato, vamos a ver acá, ahí si fijamos en la línea de tiempo, en esta fase de la reconstrucción nacional, se produce el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Entre 1890 y 1894, el gobierno de don Remigio Morales Bermúdez, y entre 1894 y 1895 se produce el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va a durar solo un año, para luego, de 1895 a 1899, gobierne Nicolás de Pierola. Muy bien. Creo que hasta ahí me van entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a centrarnos en ello. Reconstrucción nacional, un periodo de inestabilidad política y social que se origina luego de la desastrosa derrota ante Chile. ¿Qué va a suceder en este momento histórico de la reconstrucción nacional? El Perú buscó resarcirse de la ruina a través de la explotación foránea de nuestras materias primas, lo que marcó nuestra dependencia económica. Vamos a tomar acá esto que está subrayado y con letras mayúsculas. Es decir, lo que resalta acá, el término que resalta acá, dependencia económica internacional. Hasta ese momento, hasta el final de la guerra con Chile, el Perú solo va a tener una presencia de capitalista, en este caso capitalista foránea, presencia del capitalismo internacional, por el tema del guano y el salitre. Por todo lo demás, el Perú era un país con un desarrollo discreto. Si bien es cierto, era un país con periodos de inestabilidad política y económica, a excepción del gobierno de Castilla. Castilla será el único periodo desde la independencia hasta que se produce la guerra con Chile, el único periodo de estabilidad. Bien, no solo eso, sino también un desarrollo discreto. Entonces el Perú, el gran problema de la República Peruana era buscar ingresos. Restituyó el tributo indígena porque no tenía de dónde coger dinero. Y luego vino lo del guano. Bien. ¿Por qué? Porque al no asumir la burguesía su papel, es obvio que habían sectores que no van a ir desarrollando. Prácticamente el sistema colonial en todo lo demás, en el mundo económico, bueno, me refiero al Perú, ¿no? En el ámbito, dije mundo, en el mundo peruano, ¿no? A eso me refiero. En el ámbito socioeconómico y cultural,
el Perú va a mantener muchos rasgos de la sociedad colonial, porque la única presencia del capitalismo internacional que transforma en parte la economía nacional es el guano de la isla, la exportación del guano de la isla. Ante el fracaso de poder liderar la explotación del salitre y ante la evidente debilidad del Estado peruano, se buscó reconstruirlo. Y en este caso, como no había dinero dentro del Perú, no habían capitales dentro del Perú, tuvieron que buscarlos afuera. Y empieza una relación de dependencia económica internacional por parte del Perú. Es decir, se establece una vía de mayor vínculo del Perú con el capitalismo internacional y a la par también mayores relaciones de dependencia de las que habían anteriormente. Entonces, esta inversión va a llegar a sectores donde antes no había llegado, como la minería, como la construcción de caminos, como la construcción y administración de las vías ferroviarias y ferrocarriles, es decir, el transporte de la época, porque también se pone en valor la navegación por el lago Titicaca, se va poniendo paulatinamente en valor la navegación por el río Amazonas y sobre todo se pone en valor los puertos del litoral peruano. Entonces, hay presencia capitalista en el transporte mayor de la que ya hubo con los gobiernos anteriores. Hay presencia en la minería, no antes visto, este fenómeno no se había visto antes en el Perú con esa fuerza, y en distintos sectores. Ya mencioné la minería, ya mencioné también el transporte. Se intensifica también esas relaciones en la agroindustria y se intensifican también con las manufacturas que ya comienzan a aparecer en el Perú, ¿ah? Pero de producción en serie, de producción industrial. Entonces, en distintos ámbitos de la vida nacional, ¿ah? El Perú establece sus relaciones de dependencia económica con el capitalismo internacional. Por eso se llama. Marca nuestra dependencia económica internacional y qué país va a participar más en este shock de inversiones, vamos a usar ese término, en ese shock de inversiones que llega con la reconstrucción nacional. El país que había estado en contra del Perú, apoyando a Chile. Me refiero a Gran Bretaña o Inglaterra. Inglaterra es parte de Gran Bretaña, pero es la parte que lidera la unión monárquica. Entonces, los británicos que habían aupado a los chilenos en el conflicto con nosotros, van a ganar por el lado chileno, pero también se encargarán de intervenir en la reconstrucción nacional. Entonces ellos salieron ganando doblemente. Me refiero al imperialismo británico, aún vigente en esos tiempos. Y tenemos dos etapas. La del segundo militarismo, de 1884 a 1895, y el segundo gobierno de Pierola, porque don Pierola ya había gobernado en una etapa crítica de la historia anterior, es la guerra con Chile. Segundo gobierno de Pierola, de 1895 a 1899. ¿Ya? Ahí tienen ustedes. Porque Pierola, ya les dije, no era un militar de carrera. Ahí tenemos el primer gobierno de Miguel Iglesias, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pierola le da un golpe de Estado y aquí viene ya otra fase de el periodo conocido como la reconstrucción nacional. Y ahí tenemos, ¿no?, esta fase. Entonces, vamos a ver qué cosas van a suceder en estos tiempos.
Vamos a ver qué va a acontecer en el Perú durante este periodo. Ahora sí, entonces vamos con este periodo. Déjenme ampliarlo. Ahí creo que es suficiente. Entonces, ahora sí, vamos a detallar qué va a suceder. En el Perú republicano generalmente se estudian los eventos ocurridos en nuestra vida como país políticamente independiente, a partir de periodos que están marcados por los distintos gobiernos. ¿Ya? Conforme se marca un estilo de gobernar, se marca un periodo. Dentro de estos periodos se estudian los diferentes gobiernos de nuestra historia republicana. Gobierno de Miguel Iglesias, 1884-1885. Y, por ejemplo, acá tienen ustedes 1884-1889. La más creíble es de 1883, porque ahí se firma el Tratado de Ancón y se reconoce como presidente a Miguel Iglesias. Bien, en el gobierno de Miguel Iglesias sucede la rebelión indígena en Huaraz, dirigida por el alcalde Mariano Pedro Atusparia. ¿Ya? Mariano Pedro Atusparia. Pedro Atusparia se rebela contra el gobierno de Miguel Iglesias. Bien. Esto marca una enorme disconformidad con Miguel Iglesias y también con la clase terrateniente, latifundista de esta parte del país, de Áncash, de su capital, Huaraz. Hablar de esta rebelión sería para otro momento, ¿no? Pero les marco que se produce en ese tiempo, en 1884, la rebelión indígena en Huaraz, dirigida por el alcalde Mariano Pedro Atusparia. Reapertura de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? El rector será el doctor Francisco García Calderón Landa, el rector de San Marcos del tiempo de la reconstrucción nacional. Encargado de reconstruir la Biblioteca Nacional saqueada por los chilenos, que también hablamos de, primero, la reapertura de la Universidad San Marcos, cuyo rector será Francisco García Calderón Landa. Se trata de restaurar la universidad en el Perú, porque con la ocupación chilena la vida universitaria se va a ver drásticamente interrumpida. Pero una hora más por la cultura en el Perú. Se produce con el nombramiento de Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional. A él, si estudian literatura, me imagino por sus estudios de literatura peruana, sabrán que a Ricardo Palma también se le conoce como el bibliotecario mendigo. Bueno, señor Ricardo Palma, usted, dijo Miguel Iglesias, es desde ahora el director de la Biblioteca Nacional y usted se encargará de dirigirla. Tiene usted el altísimo honor, pero eso sí, no hay plata. No hay plata. Entonces, como no hubo plata, él tuvo que
recurrir a donaciones. Por eso se le llamó el bibliotecario mendigo. Se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana. El señor Daniel Alcides Carrión, natural de Cerro de Pasco, en el mismo Cerro de Pasco, él se encontraba en servicio médico. Y él, en un intento de vencer una enfermedad terrible en esas zonas altoandinas, como era la llamada verruga peruana, que inclusive causaba la muerte, se inocula esta enfermedad y a partir de ahí él hace todo un estudio y tratamiento de esta enfermedad. El estudio que hizo le costó la vida, pero a partir de su estudio se llegó a combatir mucho mejor y hasta erradicar esta enfermedad conocida como la verruga peruana. Guerra civil contra Andrés Avelino Cáceres. Se enfrentan en Huaripampeada, en la zona de Huaripampeada, con victoria cacerista. Asume el gobierno el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Arenas, de manera provisional, para luego ser investido con el poder, con la presidencia de la República, el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Bueno, hay un proceso electoral, no votaban todos, solamente el voto era para ciudadanos notables, pero era dada la presión que existía por un Andrés Avelino Cáceres muy popular entre los peruanos, ya se imaginarán ustedes, por su rol en la guerra con Chile. Él funda el Partido Constitucional, conformado por ex oficiales breñeros, es decir, por sus amigos, que resistieron en todo momento la invasión chilena. Bien, él con respaldo popular, él llega primero a derrocar a Iglesias y luego se produce un proceso electoral en el que Andrés Avelino Cáceres resulta ganador. La situación política, alianza entre los partidos constitucional y civilista, que aún quedaba, pero que no tenía la fuerza suficiente. Pero esta alianza sirvió para legitimar aún más su mandato. Se firma el contrato Grace con esta empresa, esta casa británica Grace, por el cual se cancela la deuda externa, entregándose a cambio los ferrocarriles por 66 años. Y otra cosa más, que también se entrega la navegación por el lago Titicaca. Y se pagan grandes anualidades, pero por guano. ¿Ya? Bueno, no solamente está el tema de los ferrocarriles, ya les estoy mencionando otros aspectos más que incluyen el contrato Grace. Eso sí, ¿por qué se le dio los ferrocarriles que administraran casi todos los ferrocarriles del Perú? ¿Por qué se le entregó la navegación por el lago Titicaca? ¿Por qué se les entregó guano en grandes cantidades? Bueno, ellos van a aprovechar todo eso, me refiero a los británicos de la Casa Grace. A cambio, los ingleses, específicamente la Casa Grace, le entregaba dinero al Estado peruano contante y sonante. ¿Ya? Dinero que servía para reconstruir la infraestructura estatal peruana. Y así también poder fomentar la inversión de otras empresas más. La desaparición del billete fiscal establece el patrón monetario de plata. Un billete fiscal, una moneda de emergencia durante la guerra con Chile, porque la inflación en el Perú se disparó. Entonces, ya no va más ese billete fiscal, con mucha especulación. Entonces se establece un patrón monetario de plata. El Perú es un gran exportador de plata, por lo tanto, se fijó el patrón monetario de plata. La cotización de la plata era lo que fijaba
la tasa de cambio en el Perú. Por eso se emitía un sol, bueno, la libra peruana de plata, así se llamaba. Manuel González Prada lanza su discurso en el Politeama. El discurso del Politeama se encuentra en su obra Páginas Libres. Solo escribe el 29 de julio de 1888. Gobierno de Remigio Morales Bermúdez, cacerista, por cierto, ¿no? Manuel González Prada funda el partido Unión Nacional durante este tiempo. Se cumple el plazo del plebiscito de Tacna y Arica en marzo de 1894. Protesta peruana. Hay una protesta peruana porque se quería que se estableciera el plebiscito. No se llevó a cabo. En tanto, esta situación con los chilenos solo se conjuró décadas después, en 1929, cuando se suscribe el Tratado de Paz y Límites, del que hablaremos luego, ¿no? Donde ya se establece que Tarapacá y Arica se quedan con Chile definitivamente y Tacna retorna al Perú. O bueno, se queda en el Perú, porque al fin y al cabo siempre estuvo en el Perú. Establece la ley de habeas corpus, establecimiento de la ley de habeas corpus por primera vez. Es una garantía constitucional que garantiza la libertad del individuo. Entonces, esa es la innovación en materia jurídica. Se establece la ley de habeas corpus. El señor Remigio Morales Bermúdez muere en el gobierno y por eso está así, en esa línea de tiempo está interrumpida. Justiniano Borgoño lo reemplaza. Es reemplazado por Justiniano Borgoño, que va a gobernar hasta el periodo, hasta que termine el periodo de Morales Bermúdez, que va a ser en 1894, que se producen las elecciones y solo había un candidato, Andrés Avelino Cáceres, el candidato natural, que su opositor natural era Iglesias, pero ya no se encontraba no podía él participar de este proceso electoral. Tampoco pudo participar Pierola. Gobierno de Andrés Avelino Cáceres duró solo 6 meses. Les dije un año, porque es de un año para otro, pero en realidad dura 6 meses. Soportó la oposición de la coalición nacional, integrada por el Partido Civilista y el Demócrata, fundado por Nicolás de Pierola. A su vez, Nicolás de Pierola es el líder de la coalición nacional. ¿Quién se alza en guerra civil contra Cáceres y lo termina derrotando? Asume el gobierno, una junta de gobierno encabezada por Manuel Candamo. ¿Ya? Es una junta interina, por eso también encuentran ahí un periodo de interrupción. La junta de gobierno dura un poquísimo, semanas, días, semanas. Y luego ya se realiza un proceso electoral donde se sabía que Pierola iba a gobernar. Bien. Entonces, Manuel Candamo constituye una junta de gobierno que al final establece las condiciones para un nuevo proceso eleccionario y ahí asume el poder Nicolás de Pierola, segundo gobierno de Nicolás de Pierola. A Nicolás de Pierola se le conoce como el califa. El califa. Era un caudillo también, un caudillo civil. Fundador del Partido Demócrata, como ya les dije, establece la compañía recaudadora de impuestos. Por primera vez, el Perú va a tener una política tributaria. ¿Con quién? Con Nicolás de Pierola. Bueno, ya empezó la reconstrucción nacional, ya se establecieron empresas, negocios, ya la gente está
trabajando y por lo tanto generando ingresos, hay que ya establecer una política tributaria. Así lo determinó Nicolás de Piérola. Y establece la libra peruana de oro, es decir, se cambia el patrón de plata y se establece por el patrón de oro. Es decir, se deja de lado el patrón monetario de plata y se establece el patrón monetario de oro. ¿Ah? Bueno, es por fases, ¿no? La plata era lo que producía el Perú, se fijó en plata. Pero ya como la situación iba en camino, o estaba encaminada para volver a reactivar la economía, o ya estaba reactivándose la economía, entonces lo usual es que se establezca una moneda en patrón, como patrón monetario, o se establezca como patrón de la moneda el metal de mayor cotización, que es el oro. Se firma el protocolo Billinghurst-La Torre con Chile, preparativos para el plebiscito. ¿Ah? Entonces, no se había cumplido todavía con el plebiscito. Bueno, se prepara esta vez el plebiscito. Mientras tanto, se contrata la misión militar francesa liderada por Pablo Clement. Pablo Clement lidera una misión francesa contratada ¿para qué? Para fundar la Escuela Militar de Chorrillos, ¿ya? Para formar la Escuela Militar de Chorrillos y para establecer, o en tal caso, reformular, reestructurar el servicio militar obligatorio. Se establece la primera oficina de servicio militar obligatorio y también se funda la Escuela Militar de Chorrillos que prepara a los oficiales del ejército. Entonces, se establece eso porque cuando bueno, el Perú se enfrenta a Chile en la Guerra del Pacífico, las Fuerzas Armadas estaban precariamente organizadas, con una escuela de preparación militar y con un servicio militar obligatorio debidamente reglamentado, y ya la situación de defensa definitivamente va a mejorar. Va a mejorar. Bien, eso es todo. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. De aquí más tarde les envío la clase, así es que nomás me queda despedirme. Nos vemos y bueno, ya les toca entrar creo a la otra clase. Muy bien, gracias. Ya, Gracias, profe, hasta luego. profesor. Gracias, chicos.